Se me ha encomendado hacer un pequeño aporte sobre curso Historia del Pensamiento Político, enmarcándose específicamente en lo que es la antigua Grecia. No sería muy factible dirigirnos directamente al tema de los grandes filósofos de esa época, sin antes hacer un pequeño bosquejo de lo que fue la historia, lo que estaban viviendo en aquel entonces. Si la memoria no me falla, estamos hablando en una época de 3000 años antes de Cristo hasta 30 años antes de Cristo. Una larga historia de antigüedad griega, valga la redundancia, en el sentido de que grandes pensadores nacieron en esas épocas en las cuales estaban en constante guerra para dominar el comercio, esclavizar, y de ahí surgen pensadores dentro del marco de los presocráticos. Y tenemos a Pitágoras, que nace en 571 a.C. Él enfocaba la política en el sentido de que la misma es la organización social, debía estar basada en el amo. Y el Estado debe estar reglamentado dentro de un regulador orden estrictamente jerarquizado. Ha sido uno de los filósofos más revolucionarios de la filosofía antigua, que como podemos ver, base del pensamiento, la religión y esencialmente los números como elementos principales, y veremos sus componentes en su filosofía, ha influenciado a posteriores pensadores. De ahí tenemos que uno de los principios que establecía, que era el dualismo, en el cual el hombre estaba compuesto por un lado por el alma y por otro lado por el cuerpo, que posteriormente fue el punto de partida para Platón profundizar más esas ideas políticas. También podemos mencionar a Heráclito, precursor materialista dialéctico, todo cambia y nada es igual. Y de ahí su famosa frase que dice: nadie se baña dos veces en el mismo río. En la vida unos debían mandar y otros debían gobernar. De ahí seguimos más adelante. Otro de los elementos que encontramos es Pericles, quien nació 499 AC y falleció 429 AC, y afirmó que la supremacía ateniense derivaba de sus instituciones políticas, cuya excelencia y justicia las hacía por sí mismas más eficientes y funcionales. El principio cardinal de la democracia es la alternabilidad del poder, lo que deja entrever un aspecto de democracia en el sentido de que no se quería simplemente una monarquía absoluta que vemos más adelante en los tiempos del siglo XVI en Europa. De ahí también tenemos a Hipódamo, que teorizó ampliamente sobre el Estado. En esa época se vivía lo que eran ciudades de Estado, pequeñas, como tenemos hoy día provincias. En aquel entonces tenían lo que era pequeños estados que se gobernaban por sí mismos, que tenían ciertas reglas. Y ahí también él enfocaba y que aspiraba un gobierno mixto en lo cual estaba incluido la monarquía, la democracia y la aristocracia. Podríamos decir que esto pudo haber sido el principio de lo que se llama la división de los poderes en ese aspecto, porque lo dividía en tres partes. Más adelante tenemos a Demócrito, que nació en el año 470 AC y viene con lo que se llama la teoría del átomo. Era partidario de la democracia. Naturalmente, con el transcurso del tiempo, la teoría del átomo la vemos que fue ampliada por Albert Einstein y científicos de la época de hoy día, pero esa teoría sirvió como filosofía para el desarrollo intelectual de la persona, no solamente en el aspecto científico, sino también en el aspecto intelectual, filosófico. Todo esto son más o menos lo que conforman los presocráticos. Naturalmente los presocráticos, aunque son posteriores a Sócrates, algunos de ellos vivieron más tiempo que Sócrates, razón por la cual muchos historiadores se cuestionan y se preguntan por qué es así, si algunos aún pasaron la época de Sócrates.
De ahí tenemos los sofistas. En los sofistas, uno de sus esenciales está Protágoras, que nació en el 480 a.C. Y él decía, el hombre es la medida de todas las cosas que son en cuanto son y de las cosas que no son en cuanto no son. Todo conocimiento es esencialmente relativo. Está determinado por el sistema de percepción de cada hombre. Y de ahí él decía que solamente conocíamos la verdad, o el hombre llega a conocer algo solamente a través de cómo se lo presentan los sentidos. No sé si este punto sirvió en cierto aspecto para grandes sabios de la época de ahora, de que la vida que nosotros percibimos es la vida que percibimos a través de los sentidos, y dice la ciencia cuántica y otras cuestiones y otras ciencias que están presentes en el sentido de que solamente percibimos 200 bits de información por segundo, mientras que hay 4.000 millones de pedazos de informaciones que están, pero nosotros solamente percibimos 2.000. Y con eso coincido en el sentido de que solo conocemos lo que se presenta a nuestros sentidos. Hay cosas que nuestros 5 sentidos no se percatan. Y un ejemplo de eso, nosotros no nos percatamos con el silbido de llamar a un perro. No lo escuchamos. Sí, pero el perro sí lo percibe y lo capta. Nosotros los seres humanos no lo percibimos. Entonces de ahí ciertamente solamente percibimos eso. De ahí podemos entrar en lo que el sabio de los sabios, y es hablar de Sócrates. Sócrates no escribió nada, pero sin embargo le sirvió de mucho a su principal alumno, que fue Platón, y que interpretó muchas de las cosas de Sócrates. Naturalmente Sócrates decía que él solamente sabía que no sabía nada. Pero el historiador en el libro nos refleja que eso era una forma humilde, como altanería de parte de él, porque ciertamente él sabía. Pero él no escribió nada por el temor de que fueran a malinterpretar, o lo que podría ser por el temor que, en vista de que las cosas son cambiantes y nunca se mantiene absoluta por sí, él no quiso dejar nada por escrito, pero sí dejó mucho dicho, que fue bien copiado. Entonces Sócrates es uno de los grandes pensadores que ha tenido la filosofía. Se estudia el método socrático, que lo denominan también como la mayéutica. Aquí en la República Dominicana la mayéutica le damos otra denominación, pero en aquel entonces la mayéutica estaba consignada en hacer parir a la verdad. Y eso lo hacía él recordando de que su mamá fue una partera, y la partera trae a luz. Entonces él quería parir la verdad utilizando el sistema método socrático, que era la mayéutica, y consistía de la siguiente forma. Por un lado se usaba la ironía, y por otro lado la sensibilidad. La ironía en el sentido de que decía, yo no conozco eso. Entonces de ahí venía una serie de detalles que iban a definirlo, lo que era, hasta llegar a la verdad absoluta. También ideó la forma de vida, y el final de su vida fue marcado con la muerte que, como todos sabemos, tomó la Calcuta. El bien y la justicia tienen una realidad de validez absoluta. Él creía en algunas cosas eran absolutas, y era contrario al pensamiento de los sofistas y algunos pensamientos de los presocráticos. No estaba totalmente de acuerdo. Decía que en la vida pública lo importante es el bien del conjunto, no el bien individual de los gobernantes, como afirmaban los sofistas. Y por otra parte, lo que era más importante aún, se precisa la capacidad intelectual para la actividad política. Lo que quiere decir que no todos tenemos la capacidad para gobernar. De ahí vámonos a Platón, discípulo fiel a los pensamientos de Sócrates, aunque con su propia evolución, naturalmente, quien nace en el 427. El mundo griego
vería nacer a uno de los filósofos más relevantes. Platón, su filosofía ha revolucionado la historia del pensamiento, su concepción del hombre, alma y cuerpo. Aquí, como dijimos anteriormente con Pitágoras, aquí vemos el aspecto de la teoría de los dos mundos y el pensamiento, y cómo Platón hace un concepto en cuanto al alma y el cuerpo, y escribe lo que es la República y su utopía sobre un mundo en el cual todos iban a vivir de conformidad, todos iban a vivir en armonía. Naturalmente, él pensaba que un Estado justo debía ser gobernado por un filósofo rey, una persona que tuviera conocimiento en ese lugar. Ahora, él decía y confirmaba que había una desigualdad de los hombres. Habían hombres, y lo equiparaba a los metales, habían hombres de oro, hombres de plata y aquellos de hierro y de bronce. Y de acuerdo a esa categoría iban a tener los gobernantes, oro, y hizo la división de las clases. La última eran hierro y aparte de ser hierro eran bronce. De ahí el discípulo principal de Platón tenemos a Aristóteles, quien nació en 384 a.C. Naturalmente Aristóteles nació en Macedonia y estuvo íntimamente vinculado con Alejandro Magno mientras éste hacía sus grandes conquistas en el mundo. Aportó a la filosofía una serie de elementos revolucionarios que han influenciado en la mayoría de los pensadores. Está relacionado con la concepción de la realidad y la diferencia de un gran maestro. Platón, y los cuales ha sido la premisa más importante de su pensamiento, tenemos de Aristóteles, política y la Constitución de Atenas. También Aristóteles nos habla sobre la sustancia, que es igual a la esencia. Era un compuesto de materia y de forma. Como podemos ver, hay muchas vinculaciones de los pensamientos, primero de lo presocrático, segundo de los sofistas, tercero de lo que la enseñanza propia que incide con Sócrates y Aristóteles. Sócrates y Platón, y Aristóteles viene recopilando toda esta enseñanza para presentar al mundo político, filosófico, sus pensamientos. Y de ahí podemos decir que definió al hombre como un animal político. Naturalmente, con el tiempo nosotros lo hemos definido como un ente social y que se compagina con lo que es un animal político. También él hablaba sobre cuál era la forma de gobierno. En aquel entonces se tenía la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y fue de los primeros de darle mayor énfasis a lo que el espíritu de la ley de Montesquieu vino a recoger esas ideas sobre la división de los poderes. Y lo colocaba de una forma que el ejecutivo era ejercido por la monarquía, que el legislativo era una forma de una democracia y que la justicia, el poder judicial, era una forma de la aristocracia. Con eso consideramos que hemos dado nuestro aporte a los capítulos que han sido asignados.